Ya, acá está. Bueno, en el video anterior, ¿cierto? Habíamos creado nuestra base de datos llamada Web 2017 y la idea es poder establecer la conexión con esta base de datos. Actualmente nosotros en Java, ¿cierto? La forma de poder conectarse a una base de datos es por medio del JDBC, que es un driver de conexión, en donde se deben crear una clase conexión con las propiedades, ¿cierto? Y crear y utilizar, mejor dicho, ciertos objetos que nos permiten interactuar con la base de datos, ¿verdad? Los objetos que nosotros ocupábamos son connection, preparate statement y result set, ¿verdad? Esos eran los tres objetos que uno por lo general suele utilizar en una o en una aplicación, ¿cierto?, que trabaje con base de datos. En el caso de nosotros que estamos viendo aplicaciones web, tenemos a NetBeans por una parte. eh, Esto funciona tanto en un Windows como en un Mac o Linux. Por lo general, cuando uno instala NetBeans y trabaja con aplicaciones web en Java, lo que hace uno, ¿cierto?, es instalarlo por defecto y principalmente lo que hace, ¿cierto?, es instala el servidor de prueba, que en este caso es Glassfish. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede con Glassfish? Que cuando nosotros queremos trabajar con JPA y principalmente queramos conectarnos a una base de datos, nosotros, por lo general en el curso, lo que se debe hacer es que la conexión hacia la base de datos se debe hacer por medio del servidor. Bien, o sea, yo me conecto a la base de datos, creo una aplicación web, esa aplicación web hace, se podría decir que se conecta al servidor, que en este caso puede ser Glassfish, puede ser Wildfly o puede ser Apache Tomcat. Y obviamente el servidor es el que va a establecer esa conexión y va a gestionar los pools de conexión hacia la base de datos. Bien, él va a gestionar todo. ¿Qué es lo que sucede con Glassfish? Principalmente lo que sucede con Glassfish es que dependiendo de la versión, en cada versión hay un bug, hay un error. Bien, entonces, no es aconsejable trabajar con Glassfish si quiero trabajar con EJBs y quiero trabajar con un framework de persistencia como lo es en este caso JPA, en donde la idea es poder crear un pool de conexión en el servidor y un JNDI para poder establecer la conexión o la comunicación con la aplicación y el servidor. Bien, por lo tanto, Glassfish tiene un bug. Bien, entonces, ¿qué alternativa vamos a dar acá, cierto? Nosotros no vamos a utilizar Glassfish, por lo tanto, ni Apache ni Wildfly, sino que vamos a usar Payara Server. Bien, Payara Server es un servidor Glassfish, pero obviamente mejorado. Bien, entonces, básicamente el servidor lo que entrega son las mismas características que Glassfish, pero de forma mejorada. O sea, no voy a tener los típicos errores que Glassfish a veces entrega. Bien, entonces lo que vamos a hacer es instalar Payara. Bien, que se los voy a dejar en la descripción del video o en la intranet. Creo que también les dejé algunas secciones, los links para poder descargarlo. ¿Bien? Voy a subir en este caso este Payara configurado, cosa que después ustedes lleguen y lo puedan instalar con la base de datos. Bien, clic derecho, agregar servidor. Vamos a agregar un servidor Payara. Es del tipo Glassfish Server, pero acá en el nombre le vamos a poner, en este caso, Payara Server. Bien, siguiente. En este caso, ¿verdad? Yo ya tengo la carpeta lista de Payara. Pongo siguiente. Y esto se deja por defecto. Fíjense que la instalación es muy simple. Ahora lo que tenemos que hacer es ver las propiedades de Payara. ¿Bien? Si se fijan, el puerto que tiene por defecto es el 8080 y la idea es que lo dejemos con otro puerto porque por lo general uno trabaja el Payara, ¿cierto? Uno trabaja y puede ser que a lo mejor ya tiene un Glassfish, tiene un Tomcat, que a lo mejor esté iniciado el puerto. Si tiene, por ejemplo, también en su PC ustedes tienen instalado SQL Server o Oracle, ¿cierto? Que también ocupan, por lo general las aplicaciones ocupan el puerto 8080. Para evitar ese tipo de problemas, ¿cierto? Lo que hacemos es cambiarle el puerto. Yo se lo voy a cambiar acá directamente. Voy a ir a Java Desktop Respaldo. Déjenme revisar. Estoy aquí en mi máquina. Java Desktop Respaldo Has. Acá está Payara. Bien.
me voy a Glassfish, voy a Domains, Domain 1, y me voy a Config, y de Config me voy a Domain. Clic derecho, abrir con bloc de notas, control D, 8080, siguiente, y aquí está el puerto si se fijan, y el puerto que yo voy a utilizar en este caso es el puerto 8085. Bien, cierro, guardo, ahí está, me fijo nuevamente en las propiedades de Payara, Properties, y ahí está cambiado el puerto, y voy a proceder a iniciar el servidor. Bien, al servidor, dependiendo de lo que tenga, debe ser un proyecto vacío, entonces no debería haber problemas con el inicio de Payara. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar en este video? La instalación, si se fijan, es muy sencilla, bien, es muy simple, pero lo que queremos nosotros es poder comunicarnos con esta base de datos llamada Web 2017. Y para ello, ¿cierto?, es necesario establecer la configuración hacia el servidor. Creo que este Payara no es el mismo que les pasé en clase, porque debe estar vacío completo. Bien, voy a revisarlo. Si no, voy a tener que crear. Vamos a ver si es que está configurado completo. Vamos a ver. No. Mientras inicia Payara, voy a revisar algo acá en mi escritorio. Me voy a respaldo has y Payara. Glassfish. Ya está instalada la librería de conexión de MySQL. ¿Bien? O sea, eso es necesario que esté en nuestro Payara, y está bien. Entonces no deberíamos tener problemas de conexión. Entonces se demora un poquito donde una máquina virtual. Bien, después los demás videos los vamos a trabajar en Mac, ¿cierto? Para que vaya mucho más rápido el proceso. Bien, se va a demorar un poquito acá, o sea, hay que tener un poquito de paciencia. Mientras se inicia Payara, lo que se debe hacer a continuación es poder hacer esa configuración. Bien, entonces, si se fijan, ahí ya acaba de iniciar Payara Server, y Payara Server en este caso no tiene algunas aplicaciones, bien, que obviamente fueron aplicaciones de prueba, que después las pueden borrar si quieren. Tiene algunos recursos de JDBC, fíjense que hay un pool de conexión, ahí tenemos, bien, esos son los pools en los cuales nosotros vamos a utilizar, bien. Entonces este mismo Payara yo se los voy a dejar configurado para que no tengan problemas de conexión, ni problemas de puerto, ni nada, bien. Para poder configurar, ¿cierto?, la conexión hacia Web 2017, tenemos que ir a la consola de administración de Payara. Bien, no confundir Payara con Champ o WAMP, ¿cierto? Son cosas totalmente distintas. Bien, Payara Server es un servidor de aplicación en donde básicamente lo que hace Payara es levantar las aplicaciones que uno está programando en Java, JSP, Servlet, JBeans. Bien, mientras que simplemente el Champ o WAMP lo único que hace es tener información de la base de datos. Bien, entonces son cosas totalmente distintas, porque algunos se estaban confundiendo entre Payara y Champ. Pensaban que Payara era una base de datos, entonces mal. Bien, entonces la idea es entender ese concepto. Payara sirve para poder levantar aplicaciones web, y además para poder tener la configuración de conexión a la base de datos. Bien, acá más paciencia. Mientras se configura esto,
Básicamente las propiedades que nosotros vamos a configurar acá tienen que ver principalmente con la clase conexión que uno suele trabajar en MySQL cuando trabaja con el JDBC estándar. ¿Bien? En los siguientes videos vamos a explicar básicamente las ventajas que tiene el usar el JPA. Básicamente tiene que ver con la reducción del código, disminuye considerablemente y SQL se ve pero muy poco. ¿Bien? Espera un poquito, falta poco ya. Bien. Lo otro también importante es que la ruta de Payara, si se fijan, ahí está mi ruta de donde está instalado el servidor. Es importante eh, considerar caracteres especiales. Lo ideal es no tener en la ruta de Payara. Bien, si tienen una ñ, si tienen un carácter especial, les aconsejo que Payara lo dejen en una carpeta, en la carpeta C, por ejemplo, una carpeta donde sea inamovible y obviamente sin caracteres especiales, ¿no? Porque a veces también eso da problemas. Bien, esta es la consola de Payara y nosotros vamos a trabajar en esta sección de acá para Payara. Bien, Payara, si se fijan, es un Glassfish mejorado, es el mismo pescadito, pero un poco más agresivo. Y en la sección de JDBC tenemos dos opciones. Bien, la primera opción es un pool de conexión, ¿ya? Y la segunda opción es el recurso JNDI. Bien, el pool de conexiones es básicamente la configuración que nosotros debemos hacer para poder establecer la conexión con la base de datos. Si se fijan, aquí en el caso de Payara, si ustedes lo instalan deberían aparecerles estos elementos y descargan el que yo les voy a dejar en el video. Si por ABC motivos a ustedes no les aparece, le aparece solamente los pool por defectos, ¿qué van a tener que hacer? Desinstalar el Payara y volverlo a instalar y verificar que aparezcan estos dos elementos. ¿Bien? Es un tema de NetBeans ahí. No voy a profundizar sobre ese tema, pero NetBeans tiene ese problema en algunos equipos. Hay un pool que se llama Mi Pool. Si yo lo pincho aquí, fíjense que ya está configurado este pool. Está configurado con MySQL. Si yo me voy a las propiedades adicionales, puedo visualizar acá, si se fijan, que están todas las propiedades de conexión a la base de datos MySQL. Bien, está el usuario, el password, la base de datos, que en mi caso ahora yo me quiero conectar a web 2017, por ejemplo, el puerto, que en este caso es 3306, en mi caso después, en los que tengan MAM, ¿cierto? El puerto es 8889. El server name tiene que ver con localhost y la URL tiene que ver con JDBC, MySQL, dos puntos, slash 3306 slash y el nombre de la base de datos, que en mi caso yo me quiero conectar a web 2017 y el driver de conexión que tiene que ver con com.mysql.jdbc driver. Bien. Si yo necesito conectarme, por ejemplo, a Oracle, son menos propiedades. Está el usuario, el password y creo que es la instancia. ¿Bien? Si me quiero conectar a SQL Server, lo mismo. O sea, pueden ser más propiedades. Debo crear un pool nuevo, obviamente. Este pool ya está configurado, entonces solamente cambiamos la base de datos y listo. ¿Bien? Entonces yo guardo este pool, me voy a general y puedo establecer o puedo verificar que la conexión esté correcta o no. Hacemos un ping, por ejemplo, y ahí nos dice que la conexión hacia la base de datos, hacia esta base de datos está correcta. Bien, ahora está lista la conexión con Payara. Entonces lo que debemos hacer ahora es que en la opción recursos yo debo establecer un JNDI, bien, es decir, en este caso debo establecer para palabras simples, ¿verdad? Debo establecer un nombre en el cual por medio de ese nombre yo voy a acceder a mi base de datos, voy a acceder a la conexión. Y ese nombre, ¿quién va a poder visualizarlos? Nuestras aplicaciones. Bien, cuando nosotros después creemos una aplicación, bien, lo primero que nos va a decir es
cuál es el nombre para poder establecer la conexión con el pool de la base de datos. Bien, entonces ese nombre lo vamos a definir aquí. Vamos a crear el new. Vamos a ponerle JNDI-web 2017. Bien, y en el pool, como nosotros modificamos el mi pool, en mi caso acá, le pongo OK. Y ya tengo listo mi JNDI. Se llama Web 2017 asociado al pool. Eso después, si quieren, lo pueden borrar, por ejemplo. Esperar un poquito y listo. Bien. Si se fijan, la conexión de Payara es básicamente eso lo que nosotros necesitamos saber. Es decir, establecer un pool, bien, que ya está configurado. Por ejemplo, si yo me voy a pool, bien, y quisiera crear un nuevo pool, se pincho en new pool, y aquí yo, por ejemplo, podría crear otro pool 2, y elijo el tipo de recurso, y elijo el motor de base de datos. Bien, Oracle, MySQL, etc. Eso ya está configurado en el Payara. Bien, no lo vamos a hacer para no perder tanto tiempo. La idea es que se comprenda ese concepto inicial. Entonces, ¿qué tiene Payara hasta el momento? Payara es un servidor en donde van a estar mis aplicaciones en Java, pero aparte de eso, Payara nos entrega, ¿cierto?, un servicio que tiene que ver con la configuración de una conexión a la base de datos que vamos a trabajar, que es Web 2017. ¿Bien? Entonces, nosotros después vamos a explicar cómo establecer la conexión a nivel de código, cómo ejecutar instrucciones SQL a nivel de código, utilizando el framework de persistencia JPA. Bien, entonces eso sería en relación a la configuración. Dejamos hasta acá entonces este video.